Las lágrimas de sangre de Cáncer es un concepto simbólico que puede evocar distintas interpretaciones, especialmente en el ámbito de la astrología y el esoterismo, donde el signo de Cáncer está tradicionalmente asociado con las emociones, la familia, la protección y el hogar. En este sentido, la imagen de lágrimas de sangre podría aludir a un sufrimiento emocional profundo, arraigado en temas como la vulnerabilidad, la empatía, el sacrificio personal y las relaciones afectivas. A continuación, profundizo en algunas de las dimensiones que pueden vincularse con este concepto, desde un plano emocional, astrológico y simbólico. El signo de Cáncer, gobernado por la Luna, es considerado uno de los signos más sensibles y emocionales del zodiaco. La Luna rige las emociones, los ciclos, la memoria y la intuición. Cáncer es un signo de agua, lo que refuerza su conexión con las emociones profundas y su habilidad para sentir intensamente las energías que le rodean. Esto lo convierte en un signo extremadamente receptivo a los sentimientos propios y ajenos. Las lágrimas, en este contexto, pueden simbolizar no solo la expresión del dolor personal, sino también la carga emocional que este signo puede llevar al absorber el sufrimiento de los demás. En ocasiones, Cáncer puede sentir que su empatía se convierte en un peso, al punto de llegar a sangrar metafóricamente por aquellos que ama, lo cual refleja un sacrificio emocional constante. El simbolismo de las lágrimas de sangre en este signo sugiere que estas no son simples lágrimas de tristeza o dolor común, sino una expresión mucho más profunda de sufrimiento que involucra tanto el cuerpo como el alma. El color rojo de la sangre se relaciona con la vida, la energía vital, a veces, con el sacrificio. Cuando se unen el llanto y la sangre, podría estar representándose una especie de sufrimiento más allá de lo físico, algo que traspasa el alma y se convierte en un dolor espiritual o emocional que afecta a cada parte de la persona. Cáncer, al ser un signo maternal y protector, puede llegar a sacrificar su bienestar emocional y físico por aquellos a quienes cuida. Esta idea de sacrificio y entrega completa es una característica destacada de este signo, que a menudo pone las necesidades de los demás por delante de las suyas. Además, Cáncer está profundamente conectado con el pasado, la nostalgia y los recuerdos. Este signo tiende a aferrarse emocionalmente a las experiencias y a las personas del pasado, lo que puede llevar a una acumulación de dolor emocional no resuelto. Las lágrimas de sangre, en este sentido, podrían representar también el sufrimiento relacionado con la incapacidad de soltar las heridas del pasado, heridas que siguen abiertas y que, simbólicamente, sangran. Este signo, aunque busca protegerse y proteger a los suyos, puede quedar atrapado en un ciclo de dolor interno, lo que le impide sanar completamente. Las emociones reprimidas y no expresadas con claridad tienden a manifestarse en formas intensas, y las lágrimas de sangre podrían ser una forma de describir ese dolor que no se deja ver fácilmente, pero que sigue latente bajo la superficie. Por otro lado, Cáncer es un signo cardinal, lo que significa que, aunque es muy emocional, tiene una capacidad innata para iniciar cambios y tomar acciones decisivas cuando se siente motivado por un propósito. Las lágrimas de sangre podrían interpretarse, entonces, como una especie de llamado a la acción para este signo, una señal de que su sufrimiento emocional ya no puede ser ignorado y que ha llegado el momento de actuar para sanar y transformar esas heridas en algo constructivo. De hecho, la simbología de la sangre también está asociada con la regeneración y la purificación. En algunos contextos espirituales, el sufrimiento y el sacrificio son vistos como una vía hacia la purificación y la renovación del alma. Por lo tanto, estas lágrimas de sangre pueden verse como el punto de inflexión en el viaje emocional de Cáncer, donde el dolor se convierte en un medio para el crecimiento personal y espiritual. Es importante destacar también que Cáncer rige la cuarta casa en la astrología, la cual está relacionada con el hogar, las raíces y los aspectos más íntimos de la vida. Las lágrimas de sangre pueden estar relacionadas con las heridas que provienen de la familia, del hogar, o de experiencias tempranas de la vida que dejaron cicatrices emocionales profundas. Estas heridas familiares, que muchas veces permanecen no resueltas o ignoradas, podrían ser una fuente de dolor emocional para este signo, quien tiende a internalizar sus sentimientos y a proteger a los demás de su propio sufrimiento. La imagen de las lágrimas de sangre, en este contexto, podría simbolizar el desgarro emocional que resulta de los conflictos familiares o la separación de seres queridos. En última instancia, las lágrimas de sangre de Cáncer pueden ser una poderosa metáfora del proceso de transformación emocional. Aunque el signo de Cáncer suele asociarse con la vulnerabilidad y la sensibilidad, también es increíblemente resiliente. Este signo tiene la capacidad de sanar sus heridas a través del tiempo y de la introspección, aunque el proceso pueda ser doloroso.
Las lágrimas de sangre no solo simbolizan el sufrimiento, sino también la fortaleza y la capacidad de superar las dificultades emocionales más profundas. Representan un viaje de autoaceptación y amor propio, donde Cáncer aprende a equilibrar sus propias necesidades emocionales con las de los demás, sin sacrificar su bienestar. En resumen, las lágrimas de sangre de Cáncer pueden verse como una representación simbólica de la profundidad emocional de este signo, sus sacrificios, su conexión con el pasado y su capacidad de transformación. Es una imagen que captura el dolor y la vulnerabilidad, pero también la fortaleza, la regeneración y el poder del amor y la empatía en el proceso de sanación emocional. Las lágrimas de sangre en el contexto de Cáncer también pueden interpretarse a través de una serie de perspectivas que no necesariamente están ancladas en el sufrimiento personal o en la introspección emocional individual, sino en la relación de Cáncer con el mundo exterior, la empatía colectiva, y el sacrificio que realiza por el bienestar de otros. Este signo no solo encarna el dolor desde una perspectiva introspectiva, sino que también refleja las luchas de su entorno inmediato y las del colectivo humano. Aquí la imagen de las lágrimas de sangre puede adquirir una dimensión universal, una representación del dolor colectivo que Cáncer, como signo protector y maternal, absorbe en su naturaleza. Desde un enfoque más místico o espiritual, podemos considerar a Cáncer como un canal que transfiere las emociones de otros y experimenta un tipo de compasión que lo conecta con el sufrimiento universal. Las lágrimas de sangre en este contexto podrían simbolizar la purificación emocional a través del dolor de los demás, una forma de redimir a quienes lo rodean mediante el sacrificio personal. Cáncer, al ser uno de los signos más conectados con la energía lunar, es un puente entre lo visible y lo invisible, entre el mundo consciente y el inconsciente. Este signo tiene la habilidad de absorber no solo las emociones superficiales que los demás expresan, sino también aquellas que permanecen ocultas en lo profundo de sus psiques. El llanto de sangre puede simbolizar ese proceso de absorber el dolor reprimido de otros y expresarlo en forma física, como un acto de liberación espiritual. Por otra parte, desde una visión mitológica, las lágrimas de sangre también pueden estar conectadas con el sacrificio heroico y la entrega total. En muchas mitologías, el sacrificio de la sangre o el llanto de los dioses simboliza la creación de la vida o la renovación de un ciclo vital. En este sentido, Cáncer puede verse como una figura que representa el sacrificio necesario para que algo más florezca o renazca. Esta dimensión sacrificial podría ser entendida como un acto de amor universal, donde el signo da de sí mismo para que otros puedan experimentar el crecimiento, la seguridad o el bienestar. Las lágrimas de sangre, en este contexto, son la manifestación física de la entrega de Cáncer a las fuerzas del destino, a la familia, o a la humanidad en su conjunto. Un aspecto particularmente relevante es la relación de Cáncer con la Luna y los ciclos lunares. Los ciclos lunares son conocidos por influir en las mareas y en el comportamiento emocional humano, y Cáncer, al estar gobernado por la Luna, es extremadamente susceptible a estos cambios. En este sentido, las lágrimas de sangre podrían verse como una respuesta a las fluctuaciones emocionales que el signo experimenta con cada fase de la Luna. Estas fases pueden provocar en Cáncer momentos de gran intensidad emocional, que pueden manifestarse en formas físicas o simbólicas, como el llanto de sangre. Además, dado que la Luna tiene un vínculo con lo femenino y lo maternal, estas lágrimas también pueden estar conectadas con el dolor asociado a la creación, la maternidad, la pérdida o el ciclo de la vida y la muerte. Las lágrimas de sangre de Cáncer podrían, entonces, representar el dolor inherente a esos ciclos vitales, donde el acto de crear, proteger o nutrir lleva consigo una inevitable cuota de sacrificio y sufrimiento. A nivel astrológico, Cáncer está íntimamente relacionado con el agua, y el agua es símbolo de purificación, emociones, y el inconsciente. Las lágrimas de sangre, al involucrar tanto el agua, en forma de lágrimas, como la sangre, podrían representar la unión de lo emocional con lo físico, del alma con el cuerpo. Es la expresión de una catarsis emocional que atraviesa lo espiritual para manifestarse en lo tangible, lo carnal. Cáncer, como signo de agua, es conocido por su capacidad de navegar las profundidades del inconsciente, no solo el suyo, sino el de los demás. Por lo tanto, estas lágrimas pueden ser vistas como un reflejo del trabajo emocional interno de Cáncer, que es capaz de descender a las profundidades más oscuras de la psique humana para confrontar y liberar el dolor reprimido. Esto no solo lo convierte en un signo empático, sino también en un símbolo de curación, pues al llorar lágrimas de sangre, Cáncer está liberando ese sufrimiento reprimido y permitiendo que las heridas emocionales, tanto propias como ajenas, comiencen a sanar.
En un sentido más filosófico o existencial, las lágrimas de sangre pueden ser interpretadas como una expresión de la lucha que enfrenta Cáncer entre su deseo de proteger y su incapacidad para controlar las fuerzas externas que afectan a aquellos que ama. A menudo, Cáncer se siente impotente frente al dolor de los demás, lo cual puede llevar a una internalización del sufrimiento que finalmente se convierte en un dolor propio. Las lágrimas de sangre, entonces, simbolizan esa impotencia frente a las adversidades de la vida, la lucha interna entre querer proteger y el reconocimiento de que no siempre es posible hacerlo. Cáncer, con su instinto maternal, desea envolver a sus seres queridos en un manto de seguridad, pero cuando esto no es posible, el sufrimiento que experimenta es tan profundo que se traduce en lágrimas de sangre, un dolor visceral que traspasa las barreras emocionales y físicas. Además, hay que considerar que Cáncer es un signo de agua cardinal, lo que implica que tiene una naturaleza iniciadora y proactiva, a pesar de su tendencia a ser introvertido. Las lágrimas de sangre también podrían representar el conflicto interno entre su deseo de actuar y su necesidad de retirarse y protegerse cuando las emociones se vuelven abrumadoras. Este conflicto entre avanzar y retroceder, entre proteger y ser vulnerable, puede crear una tensión interna que eventualmente se manifiesta en un sufrimiento profundo, simbolizado por esas lágrimas de sangre. En este sentido, Cáncer está continuamente tratando de equilibrar su impulso por cuidar a los demás con su necesidad de cuidarse a sí mismo, y las lágrimas de sangre son una metáfora de esa batalla interna, donde el signo a menudo termina sacrificando su bienestar personal por el de los demás. En última instancia, las lágrimas de sangre de Cáncer pueden representar no solo el dolor individual o colectivo, sino también el poder transformador de la empatía y el sacrificio. Aunque el signo sufre profundamente, también tiene la capacidad de transformar ese sufrimiento en fuerza, compasión y amor. Las lágrimas de sangre no solo son un símbolo de dolor, sino también de la resiliencia emocional de Cáncer, de su capacidad para soportar el sufrimiento y, al mismo tiempo, continuar brindando amor y apoyo a quienes lo rodean. Así, estas lágrimas son tanto un símbolo de vulnerabilidad como de fortaleza, un recordatorio de que el verdadero poder de Cáncer reside en su habilidad para sentir profundamente, y a pesar de ello, seguir amando sin reservas. Al continuar explorando el simbolismo de las lágrimas de sangre asociadas con el signo de Cáncer, es posible abordar dimensiones que van más allá de la carga emocional y el sacrificio personal, adentrándonos en temas como la conexión con lo ancestral, el inconsciente colectivo, la memoria genética y la identidad familiar. Cáncer, siendo el signo que rige la casa astrológica relacionada con el hogar, las raíces y la herencia, también se vincula profundamente con el legado intergeneracional. Las lágrimas de sangre pueden verse aquí como una expresión del dolor acumulado a lo largo de generaciones, el sufrimiento que se transmite de padres a hijos y que puede quedar incrustado en la psique familiar. En este sentido, las lágrimas de sangre de Cáncer podrían representar el dolor no solo de las experiencias individuales de este signo, sino también de sus ancestros y la carga emocional que arrastra por generaciones. Cáncer es un signo que mira hacia el pasado, hacia los lazos familiares que moldean la identidad personal, y las lágrimas de sangre podrían ser una manifestación del sufrimiento ancestral no resuelto. Este concepto está vinculado a la idea de que el trauma y las emociones intensas de nuestros antepasados pueden transmitirse a través de la memoria genética, y los descendientes pueden heredar no solo los rasgos físicos, sino también las cicatrices emocionales de aquellos que los precedieron. Las lágrimas de sangre serían, entonces, una metáfora de esa herencia emocional dolorosa, que a menudo se manifiesta en los momentos de mayor vulnerabilidad de Cáncer. Además, el agua, el elemento regente de Cáncer, se asocia comúnmente con el inconsciente, no solo el personal sino también el colectivo, una noción que Carl Jung introdujo al proponer que los humanos comparten un vasto depósito de experiencias y símbolos arquetípicos. Las lágrimas de sangre pueden representar un acceso profundo a este inconsciente colectivo, una conexión con el dolor y las experiencias de la humanidad en su conjunto. En este sentido, Cáncer, siendo un signo tan profundamente emocional e intuitivo, podría experimentar el sufrimiento no solo como algo personal, sino como un eco de las experiencias universales que resuenan en su propia alma. Aquí las lágrimas de sangre representan no solo el dolor individual, sino el sufrimiento colectivo que Cáncer canaliza como un ser profundamente empático y conectado con la historia compartida de la humanidad. Otra dimensión interesante de este símbolo es la relación entre Cáncer y el cuerpo. Las emociones y el cuerpo físico están intrínsecamente conectados, y en la astrología, Cáncer está asociado con el estómago y el sistema digestivo, áreas del cuerpo que pueden somatizar el estrés y las emociones. Las lágrimas de sangre, entonces, podrían interpretarse como una somatización extrema del dolor emocional que Cáncer lleva dentro.
Este signo tiene una fuerte tendencia a digerir las emociones, no solo las suyas, sino también las de las personas cercanas. A menudo, cuando estas emociones no se expresan o liberan de manera saludable, pueden manifestarse en síntomas físicos. Las lágrimas de sangre, por lo tanto, podrían simbolizar un punto de quiebre donde el cuerpo comienza a expresar, de manera tangible, el dolor emocional que ha sido reprimido. Esto puede incluir dolencias físicas que son el resultado de un prolongado estado de angustia emocional, algo que cáncer, con su sensibilidad y receptividad, es propenso a experimentar. En otro nivel, las lágrimas de sangre también pueden verse como una expresión de la batalla interna que cáncer libra entre la seguridad y la exposición, entre la necesidad de protegerse a sí mismo y la obligación de enfrentar los desafíos del mundo exterior. Cáncer, con su símbolo del cangrejo, está equipado con un caparazón protector, una armadura que le permite resguardarse del daño emocional. Sin embargo, este caparazón no es invulnerable. En ocasiones, las heridas emocionales son tan profundas que traspasan esta barrera protectora, y las lágrimas de sangre son una representación de esa vulnerabilidad cuando el dolor se filtra a través de la coraza. El sufrimiento que cáncer experimenta, por lo tanto, es tanto un recordatorio de su capacidad para resistir como de su inevitable exposición a los golpes emocionales de la vida. Las lágrimas de sangre simbolizan la fractura de esta barrera, el momento en que cáncer se ve forzado a confrontar su dolor más profundo, sin poder ocultarlo detrás de su armadura habitual. Desde una perspectiva más esotérica, cáncer también tiene una conexión especial con la luna, y la luna en muchas culturas antiguas ha estado asociada con los misterios de la vida y la muerte, los ciclos de renacimiento y transformación. Las lágrimas de sangre de cáncer podrían relacionarse con los ciclos lunares que rigen tanto el crecimiento como el declive, y podrían simbolizar un tipo de renacimiento emocional a través del dolor. Al igual que la luna pasa por fases de oscuridad antes de volver a llenarse de luz, cáncer puede experimentar momentos de intenso sufrimiento antes de renacer emocionalmente. Las lágrimas de sangre serían, en este sentido, una etapa necesaria en este ciclo, un periodo de purificación emocional que prepara el terreno para un nuevo crecimiento y una mayor comprensión de sí mismo. En algunas tradiciones esotéricas, la sangre es vista como un símbolo de sacrificio, pero también de vida y renovación, lo que sugiere que el llanto de sangre de cáncer es tanto una liberación de dolor como una preparación para una transformación más profunda. Cáncer, como signo cardinal de agua, también está relacionado con la creación de vínculos emocionales profundos. En este sentido, las lágrimas de sangre pueden simbolizar la pérdida o ruptura de estos vínculos, una experiencia profundamente dolorosa para este signo que valora tanto las conexiones familiares y afectivas. La ruptura de un lazo emocional, ya sea por muerte, separación o traición, puede provocar en cáncer un dolor desgarrador que se expresa en esas lágrimas de sangre. Este dolor no es solo la pérdida del otro, sino también la pérdida de una parte de sí mismo, ya que cáncer tiende a invertir una gran cantidad de su identidad en sus relaciones más cercanas. Así, las lágrimas de sangre representan una herida profunda en la psique de cáncer, una herida que a menudo necesita tiempo y cuidado para sanar. Finalmente, las lágrimas de sangre pueden interpretarse como una advertencia o un recordatorio de la importancia de la autocuración para cáncer. Este signo tiene una tendencia natural a cuidar de los demás, a nutrir y proteger, pero a menudo lo hace a expensas de su propio bienestar. Las lágrimas de sangre pueden ser una señal de que cáncer ha sobrepasado sus límites emocionales, que ha dado tanto de sí mismo que ya no puede seguir sin enfrentar su propio dolor. En este sentido, el llanto de sangre puede ser una llamada de atención para que cáncer preste atención a su propia necesidad de sanación y autocuidado, recordándole que no puede continuar sacrificándose indefinidamente sin consecuencias. En resumen, las lágrimas de sangre de cáncer pueden interpretarse desde una variedad de perspectivas, como una manifestación del sufrimiento ancestral, una expresión del dolor colectivo, una somatización física del estrés emocional, o una señal de la necesidad de autocuración. Estas lágrimas, lejos de ser únicamente un símbolo de dolor, también contienen la semilla de la transformación, el renacimiento y la resiliencia, recordando a cáncer que, aunque el sufrimiento es inevitable, también es parte de su viaje emocional hacia la sanación y el crecimiento espiritual. Al profundizar en el simbolismo de las lágrimas de sangre asociadas con cáncer, un aspecto menos explorado es su vínculo con la vulnerabilidad frente a la conciencia del tiempo, la mortalidad y el ciclo de la vida. Cáncer, regido por la luna, está intrínsecamente ligado a los ritmos naturales, los ciclos de crecimiento y decadencia que rigen tanto la vida en la Tierra como los procesos emocionales.
las lágrimas de sangre pueden ser vistas como una expresión profunda del enfrentamiento de Cáncer con la realidad de la impermanencia y la inevitabilidad de la muerte, no solo como un evento físico, sino como parte integral de la experiencia emocional y existencial. La relación de Cáncer con la memoria y el pasado introduce una reflexión sobre cómo este signo experimenta el dolor de la pérdida, no solo a nivel personal, sino en un sentido existencial. Las lágrimas de sangre pueden ser interpretadas como una respuesta a la conciencia aguda que tiene Cáncer de que todo lo que ama está destinado a cambiar, desaparecer o morir eventualmente. Esto genera en Cáncer un dolor profundo y persistente, una nostalgia no solo por lo que ha perdido en su propia vida, sino también por lo que la humanidad y el mundo han perdido a lo largo de la historia. Esta perspectiva existencial puede provocar en Cáncer una especie de melancolía fundamental, donde las lágrimas de sangre simbolizan el sufrimiento por la naturaleza transitoria de la vida. El elemento del agua, regente de Cáncer, está asociado no solo con las emociones, sino con el flujo del tiempo. El agua, con su constante movimiento y transformación, es una metáfora perfecta de la fluidez del tiempo y la experiencia humana. Las lágrimas de sangre pueden representar la lucha interna de Cáncer por aceptar que, al igual que el agua, la vida no puede ser contenida ni controlada. Este signo, que tiende a proteger y aferrarse a lo que ama, siente una gran dificultad al enfrentarse con la noción de que todo es pasajero. El sufrimiento por la impermanencia puede ser tan intenso que se manifiesta en estas lágrimas, una muestra de que el apego emocional de Cáncer a menudo lo coloca en conflicto con las leyes inmutables del tiempo. Otro aspecto clave a considerar es la relación de Cáncer con el arquetipo del cuidador o el sanador. Este signo tiende a asumir el papel de protector y proveedor emocional, pero este arquetipo también tiene una dimensión trágica, ya que aquellos que cuidan a los demás suelen descuidar sus propias necesidades. Las lágrimas de sangre, en este contexto, pueden ser interpretadas como un signo del desgaste emocional y físico que Cáncer experimenta al asumir este rol. A menudo, la entrega total a los demás implica un sacrificio personal significativo, y las lágrimas de sangre pueden simbolizar el costo de este sacrificio, una especie de agotamiento emocional extremo que comienza a manifestarse de manera física y tangible. En lugar de simplemente llorar por los demás, Cáncer puede llegar al punto de sangrar por aquellos a quienes cuida, revelando un nivel de sacrificio que, si no se gestiona adecuadamente, puede llevarlo a la autodestrucción emocional. En términos más amplios, las lágrimas de sangre de Cáncer también pueden simbolizar la tensión entre lo individual y lo colectivo. Aunque este signo es conocido por ser protector y empático, su relación con la comunidad y el colectivo humano puede ser compleja. Cáncer es altamente sensible a las energías de su entorno, y esto puede llevarlo a sentirse abrumado por las demandas emocionales de la sociedad. Las lágrimas de sangre pueden simbolizar la carga emocional de cargar con el sufrimiento de los demás de manera constante, hasta el punto de que Cáncer ya no puede diferenciar entre sus propios sentimientos y los de quienes lo rodean. En este sentido, las lágrimas de sangre representan una especie de crisis de identidad emocional, donde el signo pierde el sentido de sí mismo al absorber las emociones colectivas. Esta falta de límites emocionales puede generar un profundo agotamiento y, eventualmente, la necesidad de un proceso de curación personal que permita a Cáncer restaurar su equilibrio interno. Otro aspecto que puede ser explorado es la relación entre Cáncer y la espiritualidad. Aunque Cáncer no es generalmente asociado con la búsqueda espiritual de manera tan directa como otros signos, su profunda conexión con las emociones, el pasado y la memoria lo vincula con una forma de espiritualidad arraigada en la experiencia humana y el sentimiento de pertenencia. Las lágrimas de sangre podrían representar una crisis espiritual, donde Cáncer se enfrenta a preguntas existenciales sobre el propósito de la vida, el sufrimiento y la muerte. Este signo, al estar tan profundamente conectado con sus raíces y su familia, también puede experimentar una forma de espiritualidad que está ligada a la conexión con los ancestros y con el legado que dejan. Las lágrimas de sangre, en este contexto, pueden simbolizar el dolor de Cáncer al lidiar con el sufrimiento heredado y el peso de la historia familiar, mientras busca un sentido más profundo de redención o trascendencia. En este punto, es importante considerar también la relación entre Cáncer y la Luna, no solo en su sentido astrológico habitual, sino en términos de su simbolismo más amplio. En muchas culturas antiguas, la Luna no solo estaba asociada con las emociones y lo femenino, sino también con los misterios de lo oculto, lo esotérico y lo mágico. Cáncer, siendo el signo lunar por excelencia, puede verse como un canal hacia estos misterios, y las lágrimas de sangre podrían simbolizar una conexión con fuerzas invisibles o energías espirituales que este signo es capaz de captar de manera intuitiva. En este sentido,
el llanto de sangre podría ser interpretado como un acto ritual, una manifestación física del contacto con lo sagrado o lo desconocido, donde el dolor emocional se convierte en una puerta de entrada hacia dimensiones más allá de la realidad física. Finalmente, es posible analizar las lágrimas de sangre de Cáncer desde la perspectiva de la alquimia interna. En las tradiciones esotéricas, la sangre ha sido vista como un símbolo de la vida, el alma y el sacrificio espiritual. Cáncer, con su profundo enfoque en el mundo emocional, podría estar experimentando una forma de transmutación interna a través del sufrimiento. Las lágrimas de sangre, entonces, no serían solo un símbolo de dolor, sino de un proceso alquímico en el que las emociones más oscuras y profundas son transformadas en algo más puro y elevado. Este proceso de transmutación emocional podría ser visto como una forma de purificación espiritual, donde Cáncer, a través de sus lágrimas de sangre, está purgando las energías negativas y transformando su sufrimiento en sabiduría y empatía más profundas. Este enfoque más esotérico coloca las lágrimas de sangre en un contexto de transformación y crecimiento espiritual, donde el dolor no es simplemente una experiencia a soportar, sino un medio para alcanzar un mayor entendimiento de sí mismo y del universo. Las lágrimas de sangre, en resumen, contienen una vasta riqueza de significados que tocan múltiples niveles de la existencia humana y espiritual de Cáncer. Representan no solo el dolor personal y el sacrificio, sino también la conexión con lo ancestral, la memoria, el tiempo, el inconsciente colectivo, la espiritualidad y el proceso alquímico de transformación emocional. Al seguir explorando el concepto de las lágrimas de sangre en Cáncer, se puede vincular este símbolo con una dimensión más psicológica y psicosomática, centrada en los mecanismos de defensa emocional y la represión de sentimientos profundos. Cáncer es un signo que, a pesar de su naturaleza abiertamente emocional, a menudo construye barreras invisibles alrededor de su mundo interno. Esta autoimposición de protección puede llevar a que las emociones intensas, especialmente aquellas relacionadas con el dolor o la vulnerabilidad, se repriman hasta un punto en el que no pueden ser contenidas. Las lágrimas de sangre, entonces, pueden ser vistas como una manifestación simbólica de esa represión que, cuando finalmente se libera, no sale de manera fluida como las lágrimas normales, sino a través de un proceso más doloroso y desgarrador, como el sangrado. Aquí, la sangre representa la herida emocional profunda que ha sido sofocada y que finalmente encuentra su escape en una expresión cruda y visceral. Este fenómeno también puede ser visto desde la óptica de los patrones de apego que son comunes en Cáncer. Al ser un signo que anhela la seguridad y el afecto emocional, Cáncer tiende a establecer fuertes vínculos con aquellos que ama, lo que en ocasiones puede derivar en un apego excesivo. Las lágrimas de sangre podrían simbolizar el dolor de la separación o la traición en estas relaciones. Cuando los lazos emocionales se rompen o se ven amenazados, Cáncer experimenta un sufrimiento que no se expresa simplemente en la tristeza, sino en una herida mucho más profunda, que toca las fibras más sensibles de su ser. Esta intensidad emocional podría ser reflejada en las lágrimas de sangre, que no solo indican dolor, sino una sensación de desgarro interno, una pérdida que va más allá de lo superficial. Además, Cáncer, por su fuerte conexión con la luna y el ciclo lunar, experimenta oscilaciones emocionales intensas, lo que puede generar un conflicto interno entre el deseo de estabilidad y la marea cambiante de sus emociones. Las lágrimas de sangre pueden ser interpretadas como una respuesta a la incapacidad de Cáncer para mantener un equilibrio emocional constante. Este signo, que a menudo busca refugio en su hogar y en sus relaciones íntimas, a veces enfrenta desafíos internos que lo obligan a confrontar sus emociones más oscuras y ocultas. Las lágrimas de sangre representan un punto de quiebre en el que las emociones ya no pueden ser contenidas dentro del caparazón protector de Cáncer, y el dolor se manifiesta de una manera tangible y dolorosamente visible. Por otro lado, la imagen de las lágrimas de sangre puede ser interpretada como una expresión de una lucha entre el deseo de Cáncer de retroceder a un estado de seguridad infantil y su inevitable crecimiento y evolución emocional. Cáncer, siendo un signo que tiende a aferrarse al pasado, a menudo experimenta un conflicto entre su deseo de permanecer en una zona emocional de confort y la realidad de que debe evolucionar. Las lágrimas de sangre simbolizan este proceso de crecimiento emocional forzado, en el que la separación de los apegos del pasado es un proceso doloroso, pero necesario para la transformación y el desarrollo personal. En este sentido, las lágrimas no solo representan sufrimiento, sino una forma de renacimiento emocional, en la que Cáncer, a través del dolor, se libera de las limitaciones de su pasado y comienza a formar una nueva identidad emocional. Otro aspecto relevante que no ha sido abordado es la conexión entre las lágrimas de sangre y el sentido de sacrificio personal que caracteriza a Cáncer. Este signo,
conocido por su tendencia a nutrir y proteger a los demás, a menudo lo hace a expensas de su propio bienestar. Las lágrimas de sangre pueden simbolizar el sacrificio silencioso que realiza Cáncer al poner las necesidades de los demás por encima de las suyas. Aquí, la sangre representa la pérdida de vitalidad y energía emocional que experimenta al ofrecerse continuamente para el bienestar de quienes lo rodean. Esta autosacrificación puede ser noble, pero también tiene un costo alto, que en ocasiones se manifiesta en el agotamiento emocional o físico. Las lágrimas de sangre son un recordatorio de que incluso el corazón más generoso necesita cuidar de sí mismo, y que el sacrificio constante puede conducir a una especie de agotamiento espiritual. En relación con esto, Cáncer, por su naturaleza protectora y maternal, a menudo siente un fuerte sentido de responsabilidad hacia los demás, lo que puede generar una carga emocional considerable. Las lágrimas de sangre pueden ser vistas como una manifestación física de esta carga, donde el dolor no solo es emocional, sino también corporal. Este signo a menudo internaliza los problemas y sufrimientos de aquellos que ama, lo que puede llevar a una especie de contagio emocional en el que el dolor de los demás se convierte en el suyo propio. En lugar de simplemente ser testigo del sufrimiento de los demás, Cáncer lo absorbe y lo procesa internamente, y las lágrimas de sangre pueden ser el resultado de ese proceso de internalización. En este sentido, el símbolo de las lágrimas de sangre va más allá del dolor personal y refleja un tipo de dolor colectivo que Cáncer lleva consigo, debido a su profunda empatía y capacidad para conectar con las emociones de los demás. Desde una perspectiva más arquetípica, Cáncer puede ser asociado con el principio del sacrificio redentor. En muchas mitologías y sistemas simbólicos, la sangre es vista como un elemento sagrado, vinculado al sacrificio y la regeneración. Las lágrimas de sangre de Cáncer podrían representar una forma de sacrificio necesario para la renovación emocional o espiritual, no solo en términos individuales, sino también para el grupo o la familia. En este sentido, Cáncer actúa como una figura redentora, que a través de su dolor emocional, contribuye a la curación y el bienestar de los demás. Aquí, el sacrificio no es visto como algo puramente destructivo, sino como un proceso necesario para la transformación y la regeneración, donde el dolor y el sufrimiento son transmutados en una forma de curación más profunda. Además, existe una conexión simbólica interesante entre las lágrimas de sangre y el concepto de purificación. En muchas culturas, el agua, incluyendo las lágrimas, es vista como un símbolo de limpieza y renovación, mientras que la sangre está asociada con la vida y el sacrificio. En el caso de Cáncer, las lágrimas de sangre podrían ser vistas como una combinación de ambos elementos, la purificación a través del sacrificio. Este signo, al llorar lágrimas de sangre, no solo está expresando su dolor, sino también atravesando un proceso de purificación emocional, en el que las emociones reprimidas y el sufrimiento no resuelto se liberan y permiten una especie de renacimiento emocional. En este contexto, las lágrimas de sangre no son simplemente una manifestación de sufrimiento, sino un ritual de purificación a través del cual Cáncer se renueva y encuentra una nueva forma de equilibrio emocional. Finalmente, otro aspecto interesante a considerar es el papel de la intuición y la sensibilidad psíquica en la experiencia de Cáncer. Al ser un signo profundamente conectado con las emociones y lo inconsciente, Cáncer a menudo tiene una capacidad innata para captar energías y emociones que no son inmediatamente visibles para los demás. Las lágrimas de sangre pueden simbolizar una sobrecarga de esta sensibilidad psíquica, donde Cáncer se ve abrumado por las emociones no solo de su propio entorno inmediato, sino también de un nivel más universal. Este signo, al estar tan abierto a las vibraciones emocionales del mundo, puede sentirse fácilmente desbordado, y las lágrimas de sangre pueden ser una manifestación de esta sensibilidad extrema, una expresión de la profunda conexión que Cáncer tiene con las energías emocionales y espirituales que lo rodean.